Lluvia hermosa, pero lindo para quedarse en casa. Bueno, en el día de hoy vamos a empezar esta mañana con un caso que tuvo mucha relevancia en el día de ayer y es justamente por el tema de trata de personas. Se encontró una joven en Vichigasta. Para eso tenemos la palabra hoy de la fiscal Virginia Carmona. Así es, muy buenos días. Gaby, te dejo con ella para que pueda comentarnos a ver qué novedades hubo en el día de ayer. Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal? Sí, la causa es relevante primero para destacar dos cuestiones. Una, que había una persona privada de su libertad desde hacía un mes. Nosotros recién nos enteramos con una denuncia que se recibe al 145, al número 145. Entonces, estas son las dos cuestiones, si bien voy a explicar cómo se dio el hecho, y me parece importante que tenga repercusión pública para que la gente sepa, primero, que el número telefónico 145 funciona rápidamente y es lo que nos permite a todos los que intervenimos en el sistema de administración de justicia y en investigaciones penales poder dar con la víctima. La causa se inicia el día 30 de diciembre de 2018 porque se reciben 4 denuncias al 145 por parte de una ONG de Santiago del Estero, manifestando que había una joven que solicitaba ayuda y que estaba privada de su libertad. Prima facie, como yo siempre explico, ante cualquier indicio de supuesta trata de personas, interviene en la justicia federal. Me comunica Gendarmería, el trámite es así: se recibe la denuncia en el número 145, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, e inmediatamente la giran a una fuerza de seguridad federal. En este caso la giraron a Gendarmería Nacional. Gendarmería Nacional se pone en contacto conmigo y ahí doy las directivas de que investiguen la finca, porque en la denuncia surgían datos como para localizar a la finca donde estaba, pero claro, era en un lugar muy escondido, muy perdido en el monte, es Vichigasta, pero es saliendo por la ruta más lejos. Se logra identificar, yo me logro comunicar con la denunciante, consigo el número de teléfono de la presunta víctima y solicito al juzgado federal la intervención telefónica. ¿Para qué? Para ver en qué antenas impactaban las llamadas que ella pudiera recibir o realizar y así poder dar con el paradero de ella. Todo esto fue el 1 de enero. Desde allí es que estábamos esperando con las intervenciones telefónicas que ingresaron y Gendarmería recibía las escuchas, y ahí yo solicito información a Gendarmería sobre el resultado de esta intervención telefónica y ahí me dicen que efectivamente impacta en la antena de Vichigasta y que desde ese número se habían hecho 4 llamados al 145, pero que cortaban. Ante este panorama, evidentemente estábamos ante una víctima que quería llamar pidiendo auxilio, pero que no podía hablar. Pido de manera urgente el allanamiento al juzgado federal, hablo con el doctor Herrera y está a cargo el doctor Reynoso en este momento, que es juez de Catamarca, porque estamos en feria, y se dispone toda una comisión de Gendarmería Nacional con apoyo de Policía Federal, con la presencia de personal especializado de la Oficina de Rescate de Víctimas de Trata y yo también. Yo como fiscal fui al allanamiento y lo increíble y fantástico del caso es que cuando ingresamos, junto conmigo ingresa un gendarme y nos vamos para un costado de una de las viviendas y en una ventanita así logramos ver a una persona. Primero la ve el gendarme, me llama inmediatamente y entonces cuando me asomo era la persona que estábamos buscando. Le preguntamos cómo estaba. Nos dijo que estaba encerrada bajo llave, que no podía salir, que hacía desde el 2 de diciembre que estaba encerrada con llave. Solo la trasladaban para hacer unas cosechas en el día y volver, le quitaban el dinero. Esto es todo, por supuesto, incipiente en cuanto a la prueba con respecto a la causa penal. Todo esto, por supuesto, se les tiene que recibir declaración indagatoria porque en el momento se detuvieron a 2 personas, se detuvo tanto a quien la tenía privada de su libertad como también al hijo del dueño de la finca, puesto que desde la Fiscalía sospechamos prima facie que podría tener intervención en el hecho. Más allá de lo que surja después, como siempre digo y explico, con el avance de la investigación, cuando se recaben más pruebas. En este caso, lo que quiero resaltar es que el número 145 del Ministerio de Justicia de la Nación
funciona para quien esté en situación de riesgo, privado de su libertad o considerándose víctima de trata de personas, que llame. Inmediatamente se pone en marcha toda la estructura de la justicia para poder rescatarla. En este caso, gracias a Dios, tuvimos éxito. La satisfacción de ver la cara de esta joven cuando nos vio y dijo, me vinieron a buscar, o sea, como casi sin poder creerlo, y era toda la comisión, toda la estructura de la justicia y de las fuerzas de seguridad moviéndose para rescatar a una persona. Entonces eso es lo que me parece importante destacar. Lógicamente que ahora ella está en resguardo de la justicia, ¿no? Pero ¿qué pasos van a seguir ahora, una vez ya encontrada esta joven? Esa es una cuestión súper importante porque nosotros hacemos todo, digamos, movemos todas las herramientas con las que contamos para poder rescatar a la víctima. Después la parte de cómo sigue, que es la parte, yo diría, más importante para que estas personas no caigan nuevamente en manos de estos inescrupulosos tratantes, es darles los recursos para que puedan sustentarse a sí mismas con recursos propios. Entonces ahí viene una parte del Estado que ya no depende del sistema de justicia, sino ya del Poder Ejecutivo, en donde se les den estas herramientas. Hay distintos programas que acompañan a las víctimas posteriormente para que puedan, por ejemplo, aprender un oficio, tener un microemprendimiento, etc. Esa parte, tengo que ser sincera, falta todavía ajustar varias cuestiones para que surta bien efecto. Yo he tenido casos en donde han venido víctimas, que han sido víctimas de trata, a agradecerme porque han podido rehacer su vida. Entonces eso es, como yo digo, la satisfacción en la función cuando eso da resultado y la víctima puede salir de ese trance tan tenebroso y poder reinsertarse y vivir normalmente. A veces eso no funciona, eso es cierto también. Entonces creo que acá, y por eso yo siempre apelo al compromiso y a la responsabilidad de cada uno de los efectores dentro de la lucha contra la trata de personas. Nosotros tenemos la parte de la investigación y particularmente Fiscalía Federal es la investigación penal, o sea, yo tengo que determinar la existencia del hecho y la responsabilidad penal de los supuestos autores. Esa es la parte que nos toca, tanto de Fiscalía como el Juzgado Federal. Pero después viene toda la parte de contención y asistencia a la víctima, que ahora, por supuesto, ya está bajo resguardo. Inmediatamente la gente de la Oficina de Rescate de Víctimas de Trata, que estuvo presente en el allanamiento, le dieron la contención y ahora el alojamiento en un lugar seguro y el resguardo bajo custodia. Pero también es importante saber qué es lo que sigue después, cómo ella continúa su vida para poder justamente sobreponerse de este terrible trance y poder tener los medios para sustentarse a sí misma. Por último, doctora, tenemos hasta el momento solo 2 detenidos, tanto el padre como el hijo, ¿no? No, el que la tenía bajo llave era el capataz, que vivía en una de las, porque había 2 casas en la misma finca. Quien la tenía es una persona de Catamarca que estaba ahí como capataz. Y en la vivienda de al lado vivía el hijo del dueño. Entonces acá el dueño de la finca, conforme los primeros elementos e información con las que contamos, el padre no tendría nada que ver en esta cuestión, el dueño de la finca, pero el hijo de la finca, el hijo del dueño de la finca estaba ahí presente. Entonces, al tener una persona privada de su libertad ilegítimamente en una vivienda, en un inmueble, nosotros tenemos que determinar cuáles son las responsabilidades penales que le caben a cada uno de los intervinientes. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Estás en provincia, estás en La Rioja. Muy bien, le decimos muchas gracias, le decimos aquí.